Historia de Ferrari. Era un piloto pobre y sin dinero y aún así creó Ferrari. Es el equipo más ganador de toda la historia de la Fórmula 1. Ferrari. Sus autos son los más reconocidos en el mundo del automovilismo. Podríamos asegurar que es la marca de superautos más popular. Ferrari, el cabalino rampante. Sin duda alguna, cuando pensamos en los grandes premios de la Fórmula 1, el nombre de Ferrari es una de las primeras cosas que se nos vienen a la mente. Y no es para menos, pues es el único equipo que ha participado en todos los campeonatos mundiales que la Fórmula 1 ha auspiciado desde el año 1950. Además, es imposible no notar ese color rojo tan particular, el cual ha hecho gala en cada uno de los autos de esta empresa mientras corren las pistas. Pero la historia de esta empresa no inicia con el nacimiento de este campeonato, sino mucho antes. A finales de la década de los 1920s, un joven apasionado por las carreras fundaría esta empresa. ¿Sabía que esta iba a convertirse en una de las más grandes marcas en cuanto a autos superdeportivos? ¿Quieres saber toda la historia detrás de esta increíble compañía? Quédate con nosotros. Enzo Ferrari y el surgimiento del cabalino rampante. En vida, Enzo Ferrari fue un hombre bastante peculiar, y desde su nacimiento ya había pasado algo muy curioso. Aunque nació el día 18 de febrero de 1898 en Módena, su nombre no fue registrado sino hasta 2 días después debido a una fuerte nevada. A ojos de la ley, Enzo no había nacido el 18, sino el 20 de febrero de ese mismo año. Su infancia fue bastante normal, incluso aspiraba a ser cantante de ópera o periodista. Sin embargo, a los 10 años de edad, presenció una carrera de autos en Módena, y esto le cambió completamente la visión que tenía sobre sí mismo y sobre su futuro. Cuando ya era un adolescente, tanto Enzo como su hermano fueron enviados a estudiar ingeniería mecánica. No obstante, estos estudios se vieron interrumpidos por la Primera Guerra Mundial. Luego, por una fiebre tifoidea, perdió a su hermano y al poco tiempo también murió su padre. La empresa en la que trabajaba su padre quebró inmediatamente después de su muerte, y Enzo contrajo una enfermedad pulmonar, la cual superó muy rápidamente para sorpresa de todos. Luego de esto, prestó servicio militar durante un tiempo antes de ser retirado, y para ese entonces ya no tenía ni empresa, ni familia, ni trabajo. Con el poco dinero que tenía viajó a Turín, la cual en ese entonces era la mejor y más reconocida en cuanto al automovilismo en Italia, en busca de trabajo. Como dato curioso, entre las empresas a las que Enzo Ferrari presentó una solicitud se encontraba Fiat, la cual lo rechazó. Consiguió un trabajo en la empresa CMN. Después consiguió participar en una carrera en Targa Florio. Ferrari llamó la atención de los representantes de Alfa Romeo, quienes no tardaron en invitarlo a que sea su piloto oficial. Tras unos años muy agitados en la vida laboral de Enzo Ferrari, finalmente llega el año 1929, año en que fundó la escudería Ferrari en Módena. Si quieres saber el resto de la historia de cómo este humilde chico pudo fundar una de las empresas de mayor prestigio en el mundo del motor, te dejaremos la historia completa de Ferrari en la descripción del video y en la pantalla final de este mismo. Como dato curioso, ¿sabías que ningún equipo de la Fórmula 1 debe ser llamado escudería? Scuderia solo puede ser llamado Ferrari. Esto es por una razón histórica. En la época que Enzo participó en la Primera Guerra Mundial y fue enviado en el tercer regimiento de artillería de montaña, el joven Enzo Ferrari, además de ocuparse de dar mantenimiento a vagones de tren, se encargaba de la caballería de los soldados trabajando en un establo donde los alimentaba. Scuderia significa establo en italiano. Años más tarde, Enzo plasmó el logo de la familia de la condesa Baracca, usado por su hijo, un héroe de guerra que fue piloto, y este en su avión llevaba el cabalino rampante.
De ahí Enzo se inspiró para el logo de su marca. Y al ver los autos con el logo del caballo, recordó cuando era joven y fue soldado. Entonces decidió llamar a su equipo la escudería o el establo, ya que al ver sus autos estacionados en los pits de mecánicos, se asemejaba como a un establo con caballos. Scuderia Ferrari solo puede ser llamado al equipo Ferrari, aunque ahora de forma ignorante la mayoría de las personas nombra Scuderia a otros equipos, siendo esto un error. Siguiendo con la historia. No obstante, Enzo, cuando dejó de trabajar para Alfa Romeo en 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial, por lo que se vio obligado a posponer todos los planes de competición hasta luego de que acabaran los conflictos bélicos. Aunque la empresa de Enzo fue trasladada a Maranello, esta fue igualmente atacada y posteriormente reconstruida entre los años 1944 y 1946. Sin desanimarse, durante este periodo Enzo trabajó en el primer Ferrari, el cual haría gala de un motor V12, que luego se presentó a la prensa en 1946. En 1947 finalmente, ve la luz el primer automóvil con la marca de Ferrari y su Cavallino rampante. Por cierto, ese caballo negro rampante se debe a que, en sus inicios como piloto, Enzo había ganado una carrera en la que conoció a la madre del conde Francesco Baracca, el cual era un piloto de la aviación italiana. Este solía pintar en los laterales de sus aeroplanos un caballo rojo con un fondo blanco, y la madre del piloto le sugirió que lo pintara también en sus autos, como una especie de amuleto. Enzo, por su parte, cumplió con esto, con la salvedad de que cambió el color del caballo a negro en honor a los aviadores que fallecieron en la guerra, y agregó un fondo amarillo, el cual es el color de su ciudad natal. El Ferrari Sport 125, un fracaso que motivó al equipo de Enzo. El sueño se había hecho realidad. Finalmente la escudería Ferrari había fabricado y presentado su primer auto, el cual fue bautizado como Ferrari Sport 125. Todo parecía marchar bien, y tras finalizar la guerra, Ferrari pudo volver a las carreras, pero solo para que fuera un fiasco total. Sin embargo, catalogaron la actuación del auto como un fracaso prometedor. Y desde ese momento, Enzo Ferrari no volvió a asistir a una competencia en la que un auto de su creación estuviese en la pista. No obstante, su equipo sí tuvo bastante reconocimiento y su nombre comenzó a destacar. Aunque la presencia en el mundo de las competencias era costosa, esto lo cubría la venta de vehículos que la empresa tenía. Poco después, en 1948, Ferrari ganó su primera carrera y luego en 1949, las 24 horas de Le Mans. Ferrari en la F1 y sus logros destacados. Ferrari finalmente pudo llegar a la F1, y luego de ganar su primera carrera en el año 1952, la escudería se consagró campeona con la ayuda de Alberto Ascari, uno de los primeros hombres dentro de la categoría de estas carreras. El año siguiente, volvió a ganar el campeonato de pilotos, dejando en alto nuevamente el nombre de Ferrari. En cuanto a los campeonatos de pilotos que ha ganado Ferrari hasta el momento, son ya 15 títulos en lo que va de su historia en la competencia. Ahora, en cuanto a la competencia de constructores, Ferrari es la que más títulos tiene, sumando hasta ahora 16. Pero no todo es el auto, por supuesto. Los pilotos que normalmente llegan a correr para esta escudería han sido de los mejores. Y entre ellos podemos destacar a Fernando Alonso, quien recolectó 11 victorias en 96 carreras, 4 poles y 8 vueltas rápidas. Sebastian Vettel consiguió 14 victorias en 18 carreras, así como 12 poles y hasta 14 vueltas rápidas. Roberto Ascari es considerado el mejor piloto de casa, pues fue quien se llevó el campeonato 2 años consecutivos. En 4 temporadas alcanzó 13 poles y 13 victorias. Niki Lauda, uno de los mejores en la historia de la F1. En su estancia en Ferrari, Lauda corrió 57 carreras, de las cuales ganó 15 de ellas y 23 poles.
el número 1 de la historia de Ferrari, y que probablemente se mantenga así por mucho tiempo, es nada más y nada menos que Michael Schumacher. Él es el máximo ganador de esta competencia mundial hasta el momento, solo empatado por ahora con Lewis Hamilton. Pero Schumacher es, en pocas palabras, la máxima representación de la escudería. Schumacher ganó 5 campeonatos de forma consecutiva y recolectó 72 victorias en 180 carreras. Aunque todo el mundo sabe que es el falso campeón de la Fórmula 1. Si no me crees, te hemos dejado el video llamado El falso campeón de la Fórmula 1, que podrás encontrar en la descripción del video, y dejaremos en la pantalla final de este mismo. Actualmente, en cuanto a los circuitos más importantes que ha tenido Ferrari, podemos encontrarnos con el Gran Premio de Bahrein, Ciudad de México, Hungría, Mónaco y Gran Bretaña. Datos curiosos sobre los autos Ferrari. En cuanto a la composición de los autos de F1, todos deben registrarse por ciertas normativas y las escuderías deben hacerse cargo de su fabricación. No obstante, los diseños de los autos pueden ser subcontratados, así como también su fabricación. Lo que tienen en común todos estos autos es que son monoplazas. Las cabinas son abiertas, poseen alerones traseros y delanteros, y un motor que se ubica en la parte de atrás del vehículo. En cuanto a los motores, cada cierto tiempo la FIA, Federación Internacional de Automóviles, actualiza las fórmulas que deben usar los motores de estos autos. Para el año 2006, por ejemplo, esta obligaba a que los autos tuviesen motores de 2.4 litros junto con un V8. Actualmente todos los autos deben estar equipados desde el 2016 con motores de 1.6 litros y V6 con turbocompresores que, de hecho, habían sido prohibidos desde hace más de 30 años. Con este equipo, un Ferrari en F1 puede alcanzar una velocidad de 378 km por hora, pero esto depende mucho del piloto que esté a bordo también. El tipo de combustible que usan estos autos es etanol, el cual se diluye un poco en gasolina tradicional. Este combustible puede extraerse de biomasas alimenticias tales como cereales, remolacha, uvas o vino. El final de una era. En cuanto a Enzo, sabemos que a los 80 años contrajo una grave enfermedad renal, por lo cual pasa sus últimos años postrado y en cama, y abandona la vida rodeado de su familia a la edad de 90 años en 1988. En cuanto al final de la historia de Ferrari en la Fórmula 1, no podemos dictar una sentencia aún, puesto que esta compañía sigue en la lucha por volver a llevarse un título de piloto. Tras la trágica muerte de Enzo y lo poco conocida que fue su vida privada, Piero, quien se decía que era hijo ilegítimo de Enzo, fue reconocido por este y fue nombrado vicepresidente de la compañía. Aunque no es secreto que Enzo Ferrari fue conocido como todo un revolucionario en el mundo automovilístico, a él no le gustaba que lo llamaran un triunfador. Sin embargo, Ferrari sigue dando la talla como una de las mejores escuderías en la F1, además de poseer ingresos anuales de más de 3.000 millones de euros en 2020, lo que constituye un verdadero éxito. Actualmente el equipo de Fórmula 1 no ha podido recuperar desde hace muchos años su posición en el campeonato. Ahora, de la mano de los jóvenes pilotos Charles Leclerc y Carlos Sainz, buscan posicionarse en los primeros lugares, aunque es sabido que será una tarea sumamente difícil, pues tienen como rivales a la dupla Lewis Hamilton y George Russell de Mercedes-AMG Petronas, y por si fuera poco la dupla del equipo campeón Red Bull de la mano de Max Verstappen y Sergio Checo Pérez. Las cosas no van nada bien para Ferrari. La escudería más prestigiosa ha protagonizado un circo que da risa, haciendo el ridículo en las paradas a pits desde el 2019 hasta la fecha, y peor aún cuando tenían como jefe de equipo a Mattia Binotto. Sí, el del peinado de payaso. Hasta han sido el hazmerreír de los boxes, toma de decisiones equivocadas que le han costado podios y en ocasiones carreras. Se tardaron en despedir a este personaje que no nos podemos explicar por qué tardaron tanto en retirarlo de la escudería. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en una próxima historia. El día que Ford humilló a Ferrari.
quiso vengarse de Ferrari y creó una leyenda llamada Ford GT, la línea que llevaría a Ford a lo más alto de las carreras de resistencia, luego de un intento frustrado de rescatar a la marca italiana en una fracasada fusión llamada Ford-Ferrari. La venganza tras el rompimiento de las negociaciones entre Ford y Ferrari condujo a la creación del Ford GT40, el primero de esta mítica línea de superdeportivos de Ford. Pero, ¿cómo fue que Ford comenzó a incursionar en los superdeportivos e incluso llegar a competir en Le Mans con tan buenos resultados? La respuesta es una historia llena de egos y resentimientos, pero con un final repleto de victoria y velocidad. Todo comenzaría de la siguiente manera. Inicios de los años 1960. Ford arrastraba la caída en sus ingresos debido al fracaso rotundo que significó el modelo de Edsel de Ford, considerado hasta hoy uno de los mayores fracasos en la historia del automovilismo. Esto le trajo pérdidas rotundas. Los problemas técnicos, estéticos y generales que todo el coche presentaba dejaron a Ford con muy mal pie en el mercado. Sin embargo, Henry Ford II, nieto de Henry Ford y líder de la compañía en ese momento, se puso al hombro la tarea de levantar a Ford del cimbronazo. Su visión para ese objetivo se posó en los superdeportivos de alto rendimiento. Este era todo un desafío para la compañía que hasta el momento solo había producido autos de calle. Para hacerlo, existían dos caminos posibles: diseñar desde cero un carro con las capacidades técnicas para competir en carreras de alto rendimiento, o adquirir una compañía que se dedicara a ese desarrollo y ampliar los alcances de Ford. La empresa norteamericana venía de superar una crisis y cualquiera de las dos opciones eran arriesgadas. Sin embargo, una de ellas representaba un salto más seguro. Henry Ford II se decidió por el camino más rápido: adquirir otra empresa. Después de todo, solo costaría dinero. Se dice que se declinó por adquirir a Ferrari debido a un amorío que tuvo con una italiana, y para impresionarla intentó hacer una proeza: comprar la icónica empresa italiana. La elección fue ni más ni menos que Ferrari, el gigante italiano de vehículos superdeportivos. Enzo Ferrari en ese momento estaba pasando por dificultades financieras y había contemplado la posibilidad de vender la totalidad de la compañía. Henry no perdió el tiempo y comenzó los arreglos con la marca para la adquisición. El trato sería el siguiente: Ford podría competir en las carreras de alto rendimiento con su propia escudería llamada Ford Ferrari, y Ferrari lograría la estabilidad financiera para seguir con la producción de sus autos de lujo. Sin embargo, poco antes de hacer efectiva la venta, Enzo dio marcha atrás, pues Ford pretendía apoderarse de los autódromos, circuitos de pista y tomar control de toda la infraestructura de las carreras. Esto no le pareció nada al comandatore Enzo Ferrari, y en su cara le dijo que no estaba de acuerdo con Henry Ford II. La reunión salió mal. Ambos salieron enojados de aquella reunión. Ford II se enfureció tanto de hacerle viajar y tener todos los preparativos para que al final Enzo Ferrari dijera: "Dice mi mamá que siempre no", que se propuso crear su propio automóvil que le ganara al Ferrari de Le Mans. ¿Te puedes imaginar qué hubiera resultado de una unión entre estos eternos rivales como lo son en la actualidad? Deja en comentarios tu opinión. No sabemos a ciencia cierta qué pasó por la cabeza de Enzo Ferrari al momento de traicionar a Ford. Quizás la intención de mantener una producción territorial, italiana y familiar. El camino no sería llano para Ford, que tuvo que preparar un equipo acorde a sus aspiraciones. No podían construir un superdeportivo a la altura de los Ferrari TR o Ferrari 250 sin diseñadores con experiencia. El siguiente paso para comenzar a edificar su sueño de ganar en Le Mans fue la alianza con Lotus y Lola, empresas británicas de vehículos deportivos con participación en la carrera. Ford llegó a Le Mans con la Indy 500 de Lotus, aportando un motor V8. En 1963, el vehículo tuvo un gran rendimiento, pero esa fue solo una pequeña prueba de lo que Ford II quería lograr en el mundo de las carreras deportivas. Con su nuevo equipo, competente en la producción de coches deportivos, comenzó el trabajo para dar con un prototipo que pudiera ponerse a prueba en los circuitos más exigentes. Fue cuando saltó a escena un personaje experto en modificaciones de performance y piloto. Ese hombre fue Carroll Shelby.
un piloto experimentado. El primer resultado del trabajo en conjunto fue el Shelby Cobra Daytona, entre 1963 y 1965. Este deportivo mostró un gran rendimiento. Sin embargo, seguía muy lejos de la potencia y rendimiento de Ferrari, que lo superó en los primeros 6 puestos de Le Mans, dejando al primer intento de Ford y Shelby en el 7º puesto. Ford continuó trabajando. Dio con el primer prototipo de su superdeportivo oficial, el Ford GT, por Gran Turismo. Las pruebas iniciales fueron accidentadas. Ford pasó por una serie de modificaciones en peso, altura y velocidad, hasta dar con la combinación perfecta. El carro contaba con un propulsor de 4.2 litros y un motor Ford V8. Contaba con una carrocería aerodinámica. Era ligero y alcanzaba la velocidad esperada de 350 km por hora, con una potencia de más de 400 HP. Sin embargo, el debut del Ford GT en Le Mans en 1964 fue un completo fracaso. El deportivo era veloz y ligero, pero perdía estabilidad al alcanzar la velocidad máxima. Los pilotos no podían mantener el control del vehículo, y los 3 competidores terminaron en llamas tras chocar o volcar. El panorama no era para nada alentador. El objetivo de arrebatarle la corona a Ferrari fue más fuerte que las dudas. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Te hubieras rendido? ¿O hubieras perseguido la venganza y el éxito de tu vida? Cuéntanos en los comentarios. Ford tenía mucho para trabajar en camino al vehículo que pudiera salir a la pista a buscar revancha. Una de las mejoras fue en la altura del chasis, a fin de hacerlo más aerodinámico. La altura de 40 pulgadas, unos 1016 milímetros, le dio el nombre al último modelo experimental, el Ford GT 40. El modelo definitivo contó con un motor con cilindrada de 4,7 litros, atmosférico, de V8 y longitudinal. Alcanzaba entre 340 y 425 HP, con una velocidad máxima de 350 km por hora. Con esto, le llevaba una gran ventaja a Ferrari, que contaba con un motor V12 de hasta 4 litros. De este primer modelo exitoso se produjeron 105 ejemplares. Finalmente, las primeras pruebas de la versión mejorada dieron frutos en las 24 horas de Daytona de 1966, obteniendo el primer y segundo puesto. El próximo objetivo era conquistar las 24 horas de Le Mans. Finalmente llegó el día de la competencia. Ese mismo año, en la mayor prueba de resistencia, 3 de los 8 Ford GT 40 inscriptos obtuvieron la victoria. El vehículo ligero, rápido y aerodinámico, ahora con un mejor control, superó a Ferrari por 3 segundos y dejó más que satisfecho a Henry. El primer superdeportivo de Ford repitió la hazaña en Le Mans en los siguientes 3 años. 1967, 1968 y 1969, hasta ser superado por el Porsche 917K, más ligero y con un motor V12 de hasta 5,4 litros. Así, Ford GT 40 pasó a la historia como el rival más digno de un Ferrari que había acumulado 6 victorias al hilo. Henry Ford II logró demostrar con creces a Ferrari que tenía sangre deportiva y podían bajarlos del podio. ¿Te imaginas la cara de Enzo al ver a Ford cortar con su racha en Le Mans con su primer deportivo? Una fotografía de Enzo en ese momento valdría una fortuna. Enzo no salió a pista, no dio entrevistas. Ese día no se le vio. Claramente no quiso dar la cara. Él sabía que su reinado había terminado en Le Mans. Esto fue algo histórico en el mundo del automovilismo. Debido al éxito que tuvo el modelo en los circuitos y la bonanza económica en los Estados Unidos, el vehículo se adaptó para uso urbano a finales de los años 1960. Solo 31 unidades salieron a la venta del Ford GT 40 MK1 y el modelo posterior, MK3. Se bajó su rendimiento para adaptarlos a las calles, con un motor de 306 caballos de vapor, para acelerar hasta unos 100 km por hora en 5,3 segundos y con una velocidad máxima de 257 km.
además de modificaciones en el túnel, el escape y detalles estéticos. Estos valen actualmente una fortuna. Un dato curioso es que la primera victoria del Ford GT40 fue con Bruce McLaren como piloto, fundador de McLaren, y cuyos deportivos se convertirían en una gran competencia para Ford GT hasta la actualidad. Modelos como el McLaren 675 LT o Ferrari 488 GTV son los rivales más destacables de la segunda generación de Ford GT. Tras cumplir su más ambicioso sueño, Henry Ford II murió en septiembre de 1987 a la edad de 70 años y fue sucedido en la conducción de la compañía por su sobrino William Clay Ford Jr. Los modelos originales que se fabricaron para Le Mans se quedaron bajo resguardo de Ford. Algunos han salido a la venta con pocas millas ya que no se usaron en pista. Estos ejemplares ahora están en manos de algunos apasionados. Se han llegado a vender en más de $3 millones. La popularidad del Ford GT, una evolución del modelo de Le Mans, salió a producción después como simplemente Ford GT en 2003 para celebrar el 100 aniversario de Ford. A pesar de ser un claro heredero del Ford GT40, se consideró la producción de entre 2005 y 2006 como la primera generación. El Ford GT, como se lo denominó, contó con un motor V8 de 5.4 litros, cuádruple válvula para una potencia de hasta 550 HP y un cambio manual de 6 marchas, una más que su antecesor. Además, contó con un peso de hasta 1.581 kilogramos y una velocidad máxima de 330 kilómetros por hora. De este modelo, se realizaron 4.038 unidades. El tercer modelo de Ford GT, llamada segunda generación, sería el retorno de Ford a Le Mans, con motivo del 50 aniversario de la primera victoria del GT40 en 1966. De hecho, el festejo salió redondo, ya que obtuvieron la victoria en la edición de 2016 para la categoría GTE Pro. Entre 2016 y 2022 se vendieron 1.350 unidades. Sus características fueron realmente innovadoras, e incluso se cuestionó el cambio de motor a un V6 EcoBoost con biturbo de 3.5 litros, a lo que muchos fanáticos se decepcionaron por bajar la cilindrada del motor. Pero este nuevo V6 EcoBoost tenía una aerodinámica brutal, con agujeros por todos lados, un diseño moderno, faros impresionantes y alerón alto que se adapta a la velocidad del auto, más rápido en curvas adaptado a circuito que otro de mayor potencia, más ligero, más veloz. ¿Tú qué piensas sobre esta decisión? ¿Hubieras optado por un V8? Déjanos saber en los comentarios. La nueva versión alcanzó una velocidad de hasta 348 km por hora y un peso ligero de 1.385 kilogramos, con la novedosa implementación de fibra de carbono. Su potencia es de hasta 700 HP, con cambios automáticos de doble embrague y 7 velocidades. La próxima generación de Ford GT cuenta con 9 ediciones especiales, las cuales celebran diferentes hitos históricos de la línea superdeportiva más importante de Ford. Ellos son el 66 Heritage Edition de 2017 y 2021, por las primeras victorias en Le Mans y Daytona. Los Heritage Edition 67, 68 y 69, entre 2018 y 2020 por las sucesivas victorias. Los dos últimos incluyen la edición Golf, en homenaje al patrocinio de Gulf Oil en esos años. En 2020 salió la edición Liquid Carbon, con cuerpo de fibra de carbono expuesto. Como dato curioso, estos superdeportivos de Ford no pueden ser adquiridos por cualquier persona, pues debes comprobar mediante datos históricos que sean fanáticos de Ford y que seas leal a la marca Ford durante toda tu vida. Ford se reserva la venta de estos autos y elige a quién vendérselos con cláusulas de no reventa en un lapso de tiempo. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y presionar la campanita para no perderte de más historias fascinantes. Te esperamos en un próximo video. Fue el último auto que construyó Enzo Ferrari el Commendatore antes de morir. Ferrari F40.
Si tuviéramos que hablar de un auto considerado el santo grial, ese probablemente sería el Ferrari F40. Si consideramos lo que ha logrado Ferrari y que este fue el último automóvil donde el mismísimo Enzo Ferrari participó de manera directa en el proyecto, diseño y fabricación y puesta en marcha, actualmente no es el más caro, pero sí uno de los autos de Ferrari más codiciados y considerado el más hermoso de la marca jamás construido. Todo lo que envuelve a este mítico unicornio lo convierte en uno de los autos más famosos de la marca. La Ferrari F40, un automóvil con raíces de rally y competición que se convirtió en uno de los modelos más emblemáticos de la escudería italiana. El mundo del automovilismo conserva en sus anaqueles años de historia junto a modelos y escuderías icónicas. La Ferrari, y específicamente su Ferrari F40, permanecen en estos anaqueles al ser consideradas leyendas del automovilismo. En la actualidad, una Ferrari F40 puede llegar a costar la impresionante suma de 1.5 millones de euros. Sin mencionar que existen versiones únicas que pueden llegar a valer mucho más, sin importar la incomodidad de sus interiores o lo poco funcionales que pueden llegar a ser en trayectos largos. Este automóvil marcó un antes y un después para la prestigiosa marca italiana y para la historia de los automóviles en sí. Sin embargo, para conocer a profundidad sobre este vehículo es necesario echar un vistazo a su atractiva historia. Todo inició así. Corría el año de 1984 cuando uno de los mejores ingenieros de confianza de Ferrari, Nicola Materazzi, se acercó al mismísimo Enzo Ferrari para comentarle sobre un arriesgado pero atractivo nuevo proyecto: desarrollar automóviles capaces de competir en las carreras más peligrosas y desafiantes de aquel momento, el Grupo B de Rally. Esto se debió a que en la década de los años 80 la superioridad en automóviles pertenecía a otras escuderías como Porsche y Lamborghini, y parecía que Ferrari se estaba quedando rápidamente rezagado por sus competidores. No pasó mucho tiempo hasta que el mismísimo Enzo diera su aprobación para dar inicio a este proyecto, para el cual se fabricaron 5 prototipos pensados, diseñados y desarrollados para marcar la diferencia en el peligroso Grupo B de Rally. Para competir en dicha categoría, la escudería italiana tomó como base la versión de Ferrari 308 GTB y comenzó la ardua labor de creación. Los ingenieros favoritos de Enzo comenzaron a desarrollar lo que sería una versión de competición llamada Ferrari 288 GTO Evoluzione, un automóvil exclusivamente pensado para las pistas y la velocidad. Sin embargo, y luego de múltiples accidentes en las competiciones del Grupo B, la autoridad encargada, FIA, tomó la decisión de clausurar para siempre esta peligrosa categoría. Como es de imaginar, los amantes de la velocidad no quedaron muy contentos, pero posiblemente esta decisión salvó la vida de incontables pilotos. Aunque el problema mayor se lo llevaría Enzo Ferrari y su escudería, que en ese momento tenía en sus almacenes un mar anhelo: los 5 prototipos de la Ferrari 288 GTO Evoluzione sin propósito alguno. Entonces, ¿cómo una Ferrari diseñada para competición como la 288 GTO Evoluzione se transformaría en la base para la producción de la legendaria Ferrari F40? ¿Y cuáles fueron los motivos para que esta versión se convirtiera en la leyenda automotriz que es hoy en día? A continuación, en Ox-Royen Motor, la legendaria Ferrari F40, un superdeportivo que se convertiría en leyenda y en uno de los automóviles más deseados por amantes de la velocidad. Algo que no todos saben es que la FIA exigía a las escuderías que deseaban participar en el Grupo B contar con versiones para calle antes de presentar un modelo de competición para el grupo, por lo que inicialmente se fabricaron 272 unidades de la Ferrari 288 GTO de calle para ser aprobados por la FIA y así poder acceder a la competición. Luego de que la FIA aceptara el 288 GTO de calle, los esfuerzos se enfocaron en su versión de competición, la 288 GTO Evoluzione. Sin embargo, llegaría el cierre de la categoría y parecía ser que todos los esfuerzos de Enzo Ferrari y de la escudería en sí iban a terminar en el caño. De hecho, el mismo Enzo admitió en algún momento que por su mente pasó vender estos 5 prototipos con propósitos de colección, ya que prácticamente las puertas del rally fueron cerradas para la escudería y estos prototipos no tenían sentido alguno. Sin embargo, nuevamente el ingenio y la persuasión de Nicola Materazzi, el ingeniero de confianza de Enzo, tocó a la puerta con una solución mucho más factible y atractiva: convertir estos prototipos de carrera en superautos para la calle. Enzo vio esta propuesta con mucha ilusión, pues ya para ese entonces su edad era avanzada y uno de sus sueños era dejar un legado a la escudería a la que dedicó su vida entera.
Fue así como la Ferrari F40 dejó de ser una idea para convertirse en uno de los proyectos más ambiciosos de la escudería. Desde entonces, Enzo quiso que este vehículo fuera único en su tipo e incomparable en cuestiones de potencia y velocidad, tanto así que tomó la decisión de que esta máquina deportiva fuera presentada como un modelo conmemorativo por los 40 años de la escudería. Fue así como un 21 de julio de 1987, la Ferrari F40 sería presentada al público en el Centro Cívico de Maranello. Este automóvil tenía dos tareas u objetivos principales. El primero era vencer a sus competidores en cuestión de velocidad y potencia, y el segundo era aún más ambicioso, ser el primer modelo de producción en romper la marca máxima de velocidad que por aquel entonces estaba fijada en 320 km por hora. A pesar de que este máximo de velocidad para aquel entonces era considerado como imposible o extremadamente difícil de alcanzar, la F40 superó esta velocidad sin problema alguno, lo que propulsó su popularidad y reconocimiento entre los amantes de la velocidad. El diseño de este superdeportivo quedó en las manos de la prestigiosa firma de diseño Pininfarina, la que daría una nueva y única visión de cómo tenía que lucir un superdeportivo de calle. Como dato importante, en 1987 una F40 costaba alrededor de $400.000, lo que hoy en día es casi $1.000.000. Otro dato importante es que este precio incluía un viaje a la fábrica de Ferrari para que pilotos experimentados dieran clases al propietario de cómo conducir correctamente esta bestia mecánica y así evitar posibles accidentes fatales. Características del unicornio. La F40 cuenta con un motor V8 doble turbo de 2.9 litros, capaz de entregar un total de 470 caballos de fuerza. Aunque muchos opinaron que estos 470 eran poca cosa, pues sabían que este automóvil era capaz de alcanzar los 500 caballos, por lo que las clases de manejo eran algo sumamente importante si realmente se quería pilotar esta máquina sin sufrir daños. Cuando finalmente la F40 se encontró a disposición de compradores, las opiniones fueron divididas. Sin embargo, el público adoró este modelo y las ventas comenzaron a dispararse. Dentro de los planes de Enzo y la escudería italiana se encontraba la fabricación de únicamente 400 modelos de F40. Sin embargo, la demanda fue tan excesivamente alta que la producción alcanzó un total de 1.311 unidades, generalmente con el emblemático rojo salvaje que representa a la escudería. Peso de 1.100 kilogramos, discos ventilados en las cuatro ruedas, velocidad máxima de 324 km por hora, aceleración de 0 a 100 km por hora en 4.1 segundos, fabricación de motor en doble bloque de aluminio forjado, tomas de aire funcionales en las llantas traseras y rejillas de hiperventilación en la fascia delantera para frenos delanteros, lip plano de spoiler delantero para aumentar el downforce o carga aerodinámica para mejorar la conductividad en circuito y, como no, mencionar lo que hace bello a lo bello, un alerón trasero a todo lo ancho del carro que desde luego, pasado los 90 km por hora, comienza a ser excesivamente funcional. Todo esto, entre otras cosas, hace al F40 una auténtica belleza. Su motor trasero con la rejilla transparente que nos hace contemplar su motor biturbo con el logo de la marca, fabricado en su carrocería por Kevlar, fibra de carbono, aluminio y Nomex para conseguir resistencia y poco peso. Aunque también se tienen registros de una que otra Ferrari F40 en color negro, como aquel que Diego Armando Maradona recibiría y que posteriormente rechazaría por sus extremadamente incómodos interiores. Tanta era la obsesión de la escudería italiana por alcanzar nuevas velocidades máximas que las ventanas de vidrio se sustituyeron por plexiglas y para abrir las puertas en vez de manecillas contaba con un simple cordel. Viéndolo desde esta perspectiva y sabiendo que este modelo no contaba siquiera con un reproductor de música, es posible entender mejor las razones por las cuales Maradona no quiso conservar el automóvil, pues sobre el papel era un superdeportivo de calle, pero en la práctica contaba con un alma pura de competición. Dentro de los aspectos estéticos que más destacan a este automóvil se encuentra su llamativo y hasta ese entonces único alerón trasero. Este alerón daba una visión mucho más agresiva a la F40 y contribuía en gran medida a una mejorada aerodinámica para movimientos bruscos. Sin duda alguna, una bestia de velocidad. Luego de la emblemática Ferrari F40 llegarían automóviles como la F50, que fue sucesor directo de este auto. Después, modelos como la Ferrari Enzo y otros modelos únicos que continuaron la leyenda de la escudería italiana y la posicionaron entre las más exclusivas y elegantes dentro del universo automovilístico. En Maranello, la idea de llevar a las pistas la F40 de calle continuó durante algunos años y dio entrada a algunas versiones adaptadas para la pista. De hecho, se conoce que Ferrari desarrolló 10 unidades enfocadas en la competición,
2 de ellas conocidas como F40 LM y 8 más conocidas como Competizione. La aerodinámica en estas piezas de competición fue modificada y optimizada al máximo, además de añadir mayor potencia, lo que otorgó a las F40 adaptadas a la pista a una potencia extraordinaria de 690 caballos de fuerza. En 1989, Ferrari competiría con el campeonato IMSA utilizando pilotos experimentados y la versión de la F40 LM. Allí alcanzaron un segundo puesto en el podio, aunque poco después la escudería sería rebasada por la llegada del McLaren F1 GTR, el cual acapararía la atención del público y daría inicio a nuevas competencias entre escuderías. La emblemática máquina superdeportiva Ferrari F40 dio sus primeros pasos bajo la insignia del automóvil de rally. Sin embargo, la actualidad de aquel entonces obligó a Enzo y a la escudería italiana a realizar movimientos arriesgados para que este icónico vehículo viera la luz en una versión de calle. Versión de calle que hasta el día de hoy marca una diferencia y se posiciona como una especie de unicornio entre pilotos, coleccionistas y amantes de la velocidad, por lo que hoy en día hallar un modelo de la F40 no solo resulta una tarea extremadamente difícil, sino que también simboliza una tarea extremadamente costosa debido a que se habla de una leyenda del mundo automovilístico. Si no lo crees, puedes preguntar a Richard Rawlings, dueño del reconocido taller Gas Monkey Garage, y Aaron Kaufman, su mecánico estrella, quienes adquirieron y personalizaron una Ferrari F40, llevando a esta impresionante máquina a un nivel totalmente diferente y subastándola luego por una impresionante suma, aunque también fue enorme la suma que invirtieron, creando así una nueva leyenda de la calle de color negro y motor intimidante, video que te dejaremos en la descripción de este mismo. De hecho, esta F40 sale en un capítulo de su programa en Discovery Turbo y se puede sentir la presión del equipo entero por no arruinar este costoso y único unicornio de color negro, aunque de igual manera se ganaron muchas críticas del sector más conservador del público de Ferrari. Sin duda alguna, la F40 es una bestia incomparable en cuanto a diseño, historia, costo y potencia que muy pocos tienen la oportunidad de adquirir y que más de uno debe anhelar. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en una próxima historia.